Relato 4. Escribía sobre temas de oración. Era ella, una mujer que casualmente por el destino, llega conmigo y le propuse hacerlo, publicar un libro sobre la oración. Al poco tiempo, a los pocos días, comenzó a tener situaciones bastante peculiares. Dejó de comer, de dormir, comenzó a tener problemas de entumecimiento del lado izquierdo de su cuerpo. No descansaba, estaba muy nerviosa, pasaban cosas extrañas con su cuerpo. Hacía muchos años antes, tuvo experiencias que marcaron su vida. Sufrió de abuso sexual durante 2 años en su adolescencia y solo los pensamientos negativos inundaron su espíritu. Comenzó a obsesionarse con su peso. Quería ser delgada, agradar a su familia, ser la mejor hija, la mejor estudiante, la mejor y nada más que la mejor. Y sabía que lo que le había sucedido la demeritaba ante los ojos de los demás. En esos años, mucho antes de conocerla yo, caminaba sin saber a dónde se dirigía, y siempre encontraba miradas que la incomodaban a su paso. Iba enfermando sin darse cuenta y comenzaba a convertirse en una personita bastante antisocial y llena de miedos. Efectivamente perdió peso y con él casi hasta la vida. Se le caía el cabello a puñados, sus uñas no crecían, estaba demacrada y solo quería morir. Pasaba las noches pensando en lo ocurrido y sentía un miedo muy grande de estar sola por la calle. Comenzó a escribir sobre el amor y el desamor, que no conocía realmente, pero comenzó a desahogarse y a pensar mucho más claro que antes. Sentía alivio, pero no tenía fe. No podía creer que le hubieran sucedido estas cosas y Dios no se apiadara de ella. Después, cuando creía haber encontrado su propia paz, regresaron los problemas. Dejó de dormir nuevamente, nada le salía bien. Se desesperaba con gran facilidad, sentía que se ahogaba, que su pecho iba a estallar y sobre todo, se sentía muy sola. A pesar de que tenía muchas amigas y personas que la querían, ella estaba muy sola. Si bien no era bonita, se arreglaba siempre y procuraba estar guapa y verse bien. Pero en el fondo, se sentía la mujer más horrible que existiera. Le gustaba leer y estudiar. Muchos la consideraban culta y ella solo se sentía como tonta. A su aspecto, aunque en el fondo no le preocupaba demasiado, le prestaba atención. Procuraba arreglarse, peinarse, cuidar muy bien la elección de su ropa y accesorios, y muchas veces la gente la tomaba como una persona bastante elegante y sofisticada para su edad, cosas que ella no veía así. Todos los pensamientos negativos hacia ella misma y su vida la atormentaban. Pero seguía sin creer y buscar su respuesta en Dios. Continuó escribiendo, y eso se convirtió en su escape. Después de hacer esto durante mucho tiempo, entró a estudiar literatura y letras. Su gran terapia se convirtió en su mayor pasión. En el trayecto, volvió a sufrir de depresiones. Comenzaba proyectos que no concluía y dejaba en el camino. Eso la deprimía. Seguía rodeada de gente, pero sola. Era muy enfermiza dado que no dormía ni comía bien. Sin afán de adelgazar, el hambre se iba con el sueño y las ganas de vivir. Otra vez su semblante decayó. Sus ilusiones se desvanecían lentamente y las enfermedades afloraron. Fue víctima de una hepatitis que se complicó sin explicación alguna y casi la lleva a la muerte. En el transcurso de 6 meses, estuvo presente en accidentes automovilísticos que dejaron su espalda sensible de por vida. Dejó de caminar por unos días también, sin razón aparente. Las gripes le invadieron cada mes y económicamente le fue muy mal, siendo ella el sostén de su familia. No se explicaba por qué le sucedían a ella esas cosas. Se consideraba buena hija, buena estudiante, buena empleada. Se sentía sola, vacía, claro, con una mente llena de resentimientos, pero no sabía por qué. No dormía, estaba cada vez más débil. Cada vez se llenaba más de deudas y el trabajo le faltaba.
Las exigencias de su familia por una vida con comodidades la perturbaban de tal manera que no sabía hacia dónde ir cuando andaba por la calle. No encontraba por dónde ir, no sabía qué hacer con ella ni cómo manejarlo. Sentía que era lo peor, vivía en un cansancio y en una inconformidad hacia ella misma impresionante. Alguien le aconsejó un día ir a terapia de medicina alternativa, y después de un año de asistir, no encontró cambio alguno. Sus manos temblaban por las noches, sus ojos parpadeaban una y otra vez, daba miles de vueltas por la cama, se postraba frente a un espejo siendo de noche, y aún así podía sentir que su imagen fuera suya. Sentía que jamás se plasmaba en él. Los días y meses pasaban de forma indiscriminada y sin ninguna mejoría para ella. Decidió tomar terapia psicológica y solo logró que la canalizaran al psiquiatra para medicarla, lo que la ayudó a poder dormir y a sentirse tranquila, pero aún así no encontraba la calma. Nada más sucedió que comenzó a hacerse adicta a los fármacos, a ir en busca de varias terapias psicológicas y psiquiátricas, pero seguía sin encontrar nada. Existen muchas personas que por querer sentirse bien y por su adicción a los fármacos y por indicación del médico, se convierten en fieles seguidores y creyentes de las terapias psiquiátricas y psicológicas. Van y vienen de uno a otro por toda su vida y no encuentran la cura jamás, invirtiendo fortunas en el intento. Las enfermedades iban y venían, las dificultades no la dejaban tranquila, sus relaciones en familia y amistades se resquebrajaban a la más mínima insinuación de que estaba mal su conducta tan agresiva. Se peleaba por todo y con todos. El verdadero sentido de su vida era querer creer en ella misma, creerse lo que todos decían que era bueno de ella. Su meta consistía en nunca dejar de ser autosuficiente, independiente y nunca llegar a necesitar de nadie. No escribía, no quería saber nada de nadie, no quería ir a trabajar, nada le daba satisfacción. Todo la cansaba y la acomplejaba. No era feliz, no tenía ningún sentido su vida. Pero eso sí, día con día crecía su odio hacia la persona que la había violado en el pasado. Cuando ya no pudo más, un día después de haber discutido fuertemente con su familia, que solo se preocupaba por ella por el aspecto económico y que le reclamaba cuando no les daba dinero suficiente para las cosas que querían, fue después de haber tenido un día de trabajo muy pesado, después de meses enteros de acabarse por entregar unos reportes, y bueno, después de que nada le había salido bien ese día, tomó sus pastillas para dormir y para relajarse. Las vio en sus manos y solo pensaba en dar fin a su mal hecha vida. Ya no quería escuchar a nadie, no quería saber de trabajo, de obligaciones, de amigos ni de gente a la que tuviera que agradar y darle gusto. El vacío nunca fue tan grande, el insomnio nunca había durado tantos días. El dolor de cabeza se convirtió en parte fundamental de su vida, hasta que aprendió a vivir con él, porque nada se lo quitaba. Nada era importante para ella, nada tenía sentido. Su malestar físico era evidentemente insoportable. No sentía amor por nadie, ni por ella misma. Su autoestima estaba por los suelos. No se interesaba por nada. Ya estaba harta de sus múltiples obligaciones y no hacía más que desaprobar las actitudes de los suyos hacia ella. Ingirió todas las cajas de medicamento que se encontró, esperando poder encontrar así la ayuda y alivio que tanto estaba esperando desde hacía años. Comenzó a sentir sueño, el sueño que no sentía desde mucho tiempo atrás. Se sentía tranquila de cómo su cuerpo parecía flotar. Su mente no pensaba en nada que no fuera a dormir, y de repente quedó fuera de sí y no despertó. En su sueño ella solo podía ver cómo su vida completa pasaba frente a sus ojos, y notó cosas que no había visto antes. Se dio cuenta de que había tenido momentos de felicidad, y esos eran cuando se encontraba cerca de Dios. Se dio cuenta de que no la había desamparado nunca, de que siempre estuvo junto a ella, cuidándola y nunca quiso verlo,
pero aún así siempre guió sus pasos para que pudiera sentirse feliz y completa. Vio el amor que su familia sentía por ella y el de ella hacia ellos. Entendió que tenía muchas razones para vivir y vivir feliz. Pero esa felicidad la tenía solo cuando pensaba en Dios y hacía oración. Ella alguna vez había encontrado su tesoro de vivir y lo dejó por una vida de resentimientos, infelicidad y tristeza que solo le trajo males y enfermedades. Todo lo vio oscuro un día y se olvidó de Dios. Comenzó a orar en su sueño. Sentía mucha paz, sentía mucho amor, sentía la necesidad de ver a los suyos y abrazarlos. Quería perdonar, quería amar, no quería dejar de orar. Se sentía sumergida en esa luz, en esa inundación de cariño inmenso. Supo que necesitaba arreglar su vida, necesitaba ayudar a más personas, acercarse a Dios, seguir al pendiente de su familia, escribir otra vez, orar. Nada más necesitaba orar y sentir el amor que Dios siempre le había tenido. Despertó y al ver a su familia, su espíritu se llenó de alegría y sintió la necesidad de despertar y orar todos juntos. Quería levantarse, trabajar, sentía fuerza, alegría por ver la luz del día, por poder respirar, por poder abrazar a los que tanto quería. Encontró su camino, se elevó a la oración. Pero cuando me conoció, como les comentaba, comenzó a tener nuevamente esas experiencias, combinadas con detalles que le ocasionaban problemas al querer escribir sobre la oración. Guiada por mí, entendió que las cosas que le habían sucedido y que le estaban sucediendo de nueva cuenta eran obra de seres turbados, que no permitían que la palabra se expandiera y llegara a sanar espíritus por todo el mundo. Había seres turbados que no le permitían hacer su misión, que era hacer un libro de luz que sanara más vidas como la suya y la de muchos otros que no sabían del gran poder de la oración. Estos seres se interponían en su camino y misión. El orar no estaba siendo suficiente. Los espíritus se aferraban y no querían tomar la luz. Pero con mi ayuda, su disposición y la manera en la que los encaminamos por su morada de luz, a base de mucho esfuerzo, pero de la mano de Dios siempre, los espíritus desplegaron su camino hacia la morada de felicidad que les correspondía. Terminó el libro, completó su misión, siguió trabajando en llevar la palabra de Dios para sanar más espíritus en desgracia, para que la gente del mundo entero que habita alrededor de los 5 continentes se enterara y supiera del gran poder de orar, de que encontraran su camino directo y sin escalas a la felicidad verdadera y duradera, a hacer saber el tesoro de vivir del que todos somos dueños, de enseñar la verdadera forma correcta de orar, de sanar nuestra fe y espíritu, de llevar seres turbados a encontrar también felicidad, de superar los obstáculos que Dios nos da y llevar su palabra. Recurría de manera constante a las enseñanzas del Padre. Se preparó, leía sobre muchos temas, además de hacer investigación. Aprendió a orar de manera sentida. Compartía esta oración con los que más quería y comprendió poco a poco cuál estaba siendo su camino. Esto no es cuestión de lucro, de enfermedad, de religión, de diezmo, de hechicería, de chamanes o ritos, de situación económica, de creencia, de raza, de comercialización desmedida. No, esto es nada más cuestión de fe y de espíritu.